Que la paz de Dios sea contigo. Hoy vamos a hablar sobre la confianza. Debes confiar en ti mismo. Suele escucharse bastante. Pero ¿está bien? ¿Es correcto poner toda la fe y la confianza en uno mismo? El evangelista Lucas nos cuenta verdades teológicas, verdades de Dios, a través de historias bíblicas, que nos enseñan mucho. Y este es el caso de la historia que encontramos en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, en donde dice así: Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos para que rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que le pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaba cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad, y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Esta historia nos lleva a poner la mirada en la fe y la confianza de este centurión. El centurión era un oficial del ejército romano a cargo de entre 80 y 100 soldados más o menos. Y tenía una necesidad. Uno de sus siervos se había enfermado y envía a algunos de sus amigos judíos a que vayan hacia donde estaba Jesús en busca de ayuda. De que los romanos y los judíos se lleven también no era algo usual. Este centurión era simpatizante de la religión judía. Por eso incluso les había construido una sinagoga allí en Cafarnaúm. Este hombre enfrentaba una situación difícil, un ser querido al borde de la muerte. Quizás también alguna vez hayas enfrentado una situación así. Y cuando estamos en situaciones tan límites, solemos buscar ayuda donde sea. Este hombre podría haber acudido a sus dioses, podría haber acudido a muchos lugares, pero va al lugar correcto. Acude al Señor Jesús en búsqueda de ayuda. Tenía su confianza puesta en Él. Y no solo eso, sino que tampoco se consideraba digno de recibir a Jesús en su casa. Porque claro, no era judío, no se consideraba heredero del reino de Dios. Así que este hombre envía a alguno de sus amigos al encuentro de Jesús para que le digan que no hacía falta de que vaya hasta su casa. Con que Jesús diga que se sane, iba a sanar, porque él confiaba plenamente en el poder de la palabra de Jesús y en la autoridad que tenía Jesús. Ante tanta fe, ante tanta confianza, Jesús queda admirado y dice a sus seguidores: siquiera en Israel he hallado tanta fe y tanta confianza. ¿Cuántos judíos que eran herederos del reino iban tras otros dioses? Preferían confiar en dioses ajenos y extranjeros en vez de confiar en el Dios de Israel. Y con Cristo pasaba lo mismo. ¿Cuántos, en vez de confiar plenamente en Él, terminaron despreciándolo y hasta crucificándolo? Hoy también lo mismo sucede con nosotros. Somos herederos del reino y somos herederos de la misericordia de Dios gracias a que el Señor nos adoptó.
y hoy pertenecemos a su pueblo, a la iglesia, y debemos dar gracias a Dios por esto. Pero muchas veces hacemos lo que hicieron los judíos. Vamos tras otros dioses en vez de seguir a Jesús y confiar plenamente en Él. O bien preferimos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, que en el Señor y en su palabra. Por lo cual Dios hoy te está llamando al arrepentimiento. Quiere que reconozcas tu idolatría y las veces que has preferido confiar en otros dioses y en otras cosas que en Jesús y su palabra. Cristo hoy viene a nuestro encuentro y nos llama a confiar, a depender plenamente de Él. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es aquello que te angustia? ¿Qué es aquello a lo que no le encuentras solución? No es bueno que confíes en ti mismo para solucionar tus problemas. Cristo aún hoy tiene poder. Cristo es poderoso, su palabra es poderosa. Y Jesús dice, pedid y se os dará. Y la invitación del Señor Jesucristo en este día a través de mí es que pongas toda tu fe y toda tu confianza en Él. Porque la salvación y la misericordia de Dios no es solo para el pueblo de Israel, no solo para los judíos, sino que lo es para todo el mundo y también para ti. Que el buen Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Amén.